Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos el universo de la producción agroalimentaria. Descubriremos herramientas para resolver los grandes retos que nos depara el futuro. Agronegocios eficientes, agrotecnología con imaginación, autoproducción en comunidades interconectadas, un mundo que busca la soberanía alimentaria. Acompáñenos en este viaje a las inmensidades de la innovación agrícola. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos este universo que llamamos agricultura para traerle lo más relevante y vanguardista al productor. Mi nombre es Héctor Reider. El mío es Paula Rojas. Yo soy Tonatiu Quiñones. Y su servidor y amigo, Gabo Furlong. Y hoy, AgroEscuchas, tenemos, yo diría que uno de los episodios y uno de los invitados más interesantes que hemos tenido desde que tenemos el podcast. La verdad es que estamos hablando de una tecnología realmente revolucionaria. Yo sé que alguna vez lo hemos dicho en otras ocasiones en este podcast, pero es la primera vez que he visto a todo el equipo quedarse callado porque no saben qué decir. Y creo que debes de decir, Héctor, debo decir la verdad. Empezamos esta plática con Marta Montoya, que nos van a presentar un poco más adelante, y tuvimos que parar para grabar, porque de verdad es fascinante lo que estamos escuchando. Exactamente. Son los tres pilares agronautas: agricultura, tecnología y sustentabilidad. Ajá. Vemos agronegocios, vemos que se mezcla agricultura 4.0, biotecnología y agricultura. Es todo lo que es agronauta en una sola plática y pues traemos un beneficio para todos. Claro. Marta, muchísimas gracias. Comenten, agronautas, disfrútenlo, está muy divertido esto. Sí, pues yo la verdad estoy súper agradecida porque darnos cuenta que efectivamente cada vez son más las posibilidades que se abren para el mundo para poder tener todas esas alternativas que se están generando desde tantas fuentes y ver que por fin estamos trabajando en herramientas que podemos alcanzar sustentabilidad, creo que es maravilloso. Y que además cuando tenemos en cuenta que todo está relacionado y que definitivamente el beneficio va a ser hacia todos los puntos, creo que es lo que me tiene más contenta de este episodio y la verdad no puedo parar de sonreír. Y a Gabo se le cruzó una motocicleta, entonces ahorita nos da su comentario, pero entonces, antes de que sigamos con todo esto, porque repito, escuchas, estamos un poquito embobados con esto. Es impresionante ver que esto además es de esfuerzo primariamente latino y ya sin meterle más rollo al asunto, Gabo, ahorita te paso la palabra, pero me gustaría oficialmente presentar a esta gran persona que tuvimos la oportunidad de conocer, una gran trayectoria en el sector agrícola internacional y actualmente fundadora y CEO de Actus, Marta Montoya. Marta, bienvenidísima. Ay, oye, pero me siento como, me tienen así toda sonrojada y halagada porque siempre soñé en hacer algo bien para la humanidad y desde chiquilla, cuando escuchen mi historia van a saber que fui parte de siempre hacer algo bien por la sociedad, pero que podamos impactar el futuro de nuestras generaciones, creo que es lo más importante para mí hoy por hoy y ustedes me hacen sentir en casa. Entonces, gracias por la invitación. Gracias a ti por lo que haces. De verdad, estamos muy agradecidos, Marta. Te agradezco. Pues les cuento que todo empieza desde chiquita. Mi primer trabajo fue tocando la campana del colegio de mi papá. Mi papá fundó el primer colegio para la gente que trabajaba durante el día, el colegio nocturno en Bogotá. Y fue el primer colegio que fundó para el Francisco de Miranda, se llamaba, que era para la gente que trabajaba en el día, manejaba el camión, limpiaba las casas y en la noche tenían que sacar su bachillerato y yo tocaba la campana. Entonces yo no supe hasta ya después grande que yo fui parte de un negocio social, lo que llaman un social business, ¿no? Que es empoderar a la gente a través de un negocio. Y después fundaron las universidades y los libertadores y crecí en ese mundo y le agradezco a la vida eso porque es lo que me ha enseñado a siempre manejar lo que yo hago pensando en todo el mundo en la cadena
del trabajo para asegurarnos de que todo el mundo está cuidado y mantenido bien. Oye, algo que quería comentar es que no hemos visto una empresa que consolide tantos de los ideales de Agronauta, ni tantas tecnologías. Y la otra es pues que muchas startups desde hace tiempo se escucha el propósito de salvar al mundo. Y creo que es algo que ya hay más empresarios conscientes y buscándolo, ¿no? Entonces, vaya, va a ser un disfrute para los agroescuchas el poder entender cómo Actus lo está haciendo y el impacto que tiene con los agricultores. Y cómo ahora sí que cultura que llevas desde niña de tus padres de trabajar con los productores y con los trabajadores y todo, pues ha creado ha llevado esta gran trayectoria, esta gran empresa, ¿no? A ver, te digo, otra de las partes interesantes de mi vida son dos más. Una es, crecí con un padre que era de Medellín, pero emigró a Bogotá. Entonces yo crecí muchos de los meses, 4 meses del año en Medellín y 6 de los meses o viceversa en Bogotá. Y una de las cosas fue que pertenecía a una cosa que se llamaba la Legión de María. Y la Legión de María es que tiene que uno rezar el rosario todos los días. Y entonces yo chiquita, todo el mundo está rezando, pero más importante, ir a ayudar a las comunidades. Y cuando yo les cuento a mis hijos, yo ayudaba, yo bañaba leprosos. Yo iba a las cárceles y cuidaba a la gente. Yo iba a los manicomios y bañaba a las personas. Y era algo normal, porque crecí con que mis tías y todo el mundo me llevaba a la Legión de María. Entonces, siempre tuve ese beneficio de la sociedad y de mi familia, de ser ser muy sensible a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando entro en este mundo de agricultura, empiezo a ver un poquito la desventaja del productor y la desventaja de la tierra, que es más interesante. La tierra, que es nuestra casita del universo, cómo la vamos maltratando. Y entonces el productor quiere cuidarla, el mercado demanda otras cosas, y empiezo a ver en Vietnam, en Sudáfrica, en España, en Estados Unidos, cómo el productor quiere cuidar la tierra, pero tiene que a veces someterse a ciertas situaciones debido a los mercados. Y eso me empieza a poner un poquito indispuesta y empieza una carrera de negocios, de agronomía, pero con ese dolor un poquito en el corazón de que ¿será que esto sí va a durar? ¿Será que vamos a aguantar botar tanta comida? ¿Será que es posible que no tengamos tierra fértil por mucho tiempo? Y eso me lleva muchos años en pensar, realmente casi como una vida filosófica de pensar cómo le hacemos. Y empiezo a hacer lo que yo vine a hacer a este país, que son caricaturas. Entonces yo soy caricaturista, lancé mis tiras cómicas, mi primer periódico fue La Opinión en Los Ángeles, una caricatura bilingüe, y empieza mi carrera paralela, agricultura con caricaturas. Y fui a visitar al señor Schultz, el creador de Snoopy, a Santa Rosa, y me enseñó, yo había leído hace muchos años que en la época antigua los niños los llevaban en Roma a que los enseñaran los grandes maestros en arte. Y dije, pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces yo me fui para Santa Rosa y el señor Schultz, una persona tan linda, tan querida, me tomó bajo sus alitas y me enseñó. Pues yo tenía como 200 personajitos. Él me enseñó a poner 5 personajes y poner toda la energía creativa en 5 personajes. Y arranca mi caricatura que le llamaban una caricatura motivadora, siempre positiva, siempre ayudando a la gente. Ustedes leen a Los Quitos, se llama de muñequitos, Los Quitos. Arranca mi tira cómica y empezamos a sindicalizarla por todo el mundo, con mucho éxito en China, en uno de los países que más tuvimos éxito. Y yo sigo mi vida paralela en agricultura, haciendo desarrollos agrícolas y haciendo caricaturas y licenciando mis personajes, y empiezo a entender el mundo un poquito diferente. Y incluso cuando tenía que hacer embarques de frutas, vegetales, y teníamos que hacer cajas, yo me sentaba y hacía mis caricaturas. Y me acuerdo mucho que uno de mis primeros embarques de banano de Perú, de Ecuador a San Petersburg, a Rusia,
Hice todas mis caricaturas en la caja, pues porque necesitaban algo en el diseño y lo hice yo. Y entonces desde eso era que querían las bananas con las caricaturas. Ellos siempre allá en Rusia querían esas bananas que tenían caricaturas. Y así nos fuimos volviendo, entre comillas, famosos, que las caricaturas, que agronomía, etcétera. Y hoy por hoy, en Actools, ustedes van a ver en la tecnología caricaturas. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de contar datos. Tenemos una abejita, Yari, que es la que nos va contando cuentos sobre cómo los datos funcionan y por qué funcionan y por qué mejoran el mundo a través de entender datos y cómo vamos a proteger a este mundo a través de datos. Entonces, es una vida un poquito compleja, a veces me han dicho que un poquito, que me dan unos nombres ahí todos raros, pero medio como interesantes, pero ve, Dios me mandó por este lado así y así le vamos. Y entonces arranco con pensar cómo vamos a hacer para que los productores puedan tener datos para poder manejar mejor sus cultivos o cómo vamos a hacer que los compradores sepan qué produce la tierra para manejar los contratos mejores y es donde arranca Cruz. Creo que es fascinante que nos compartas la historia, tu historia personal y la parte de caricaturista, porque uno de los conceptos que, vaya, tiene ya tiempo, pero la experiencia, la UX experience de varias plataformas ha hecho la diferencia en empresas tan grandes como Apple y muchas aplicaciones, ¿verdad? Para el teléfono. Entonces, el poder transmitir de forma simple, atractiva, sencilla, que facilite esta comunicación con el usuario, seguramente ha sido algo determinante, ¿no? En la adquisición, en la adopción de Actools. Y definitivamente que una de las cosas más importantes en la tecnología es la creatividad. Cualquiera, entre comillas, puede programar, pero crear algo, soñar algo, diseñar algo en el cerebro y después solo es ponerse a hacerlo, es muy importante y sobre todo en la comunidad latina, y tengo libros que he estudiado y que he leído mucho que dicen que la cultura latina es muy creativa, y lo sabemos por la música, la poesía, la alegría de nosotros. Eso es lo que está creando este mundo creativo de las Américas y de todos nosotros con tecnología. Y va a ser la diferencia. Eso pone la firma, porque lo hemos visto. Gustavo Adolfo, que mi hermano es el CTO, él fue a India específicamente a buscar ingenieros y queremos muchos a los de la India y los admiramos muchísimo, pero son línea de producción. Américas es creatividad y eso es lo que necesitamos para salvar el mundo, sobre todo en sostenibilidad, porque es muy complejo. Necesitas un cerebro, un músculo muy diferente en el cerebro. Y fíjate, Marta, que retomando esta fabulosa, digamos que coincidencia, y es como definitivamente es que no se dejan las cosas por separado, ¿no? Como la parte artística, si no aflora desde el punto de vista de caricaturas, que claramente afloró, también aflora en el tipo de creación de una herramienta que lo que está haciendo es permitir ver en un solo momento o en una sola herramienta todas aquellas características que van a permitir tomar decisiones no solamente de producción, sino de mercado y que a la final van a tener una respuesta en el activo más importante que tenemos, que es el suelo. Y desde allí quisiera, Marta, que le contaras a los agroescuchas cómo interactúan todas esas, cuántas variables, porque a nosotros nos dejaste ojipláticos con las variables que se analizan, que tu herramienta, bueno, que tu empresa analiza y cómo pueden tomar decisiones cuando definitivamente todos esos datos, conocer y medir es lo que nos va a permitir tomar decisiones de una manera más adecuada y que realmente nos permite ser sostenibles. Excelente ángulo de la pregunta porque cuando yo empiezo este camino de la agronomía en general, mundialmente, empiezo a ver muchas veces muchas variables por muchos lados. Es algo así como cierra los ojos y ves muchas cosas al mismo tiempo, oh, espérate. Y le pasa en el mundo de la agronomía, una persona que lleva 40, 30, 50, 60 años en la industria, puede en segundos decirte,
ojo, no haga esto que porque en Australia esto, no haga aquello porque en China no sé. Se la saben toda aquí en este cerebrito, pero por los años de experiencia. Entonces yo veía todas esas variables continuas y yo veía que me sentaba con un señor Atomy, que era uno de mis padrinos, y yo le preguntaba y parece una Biblia caminando, entonces yo le sacaba toda la información y después me iba con John, que tenía otra, después con Rob, y todos ellos tenían, parecían bibliotecas ambulantes de saber todas las variables. Entonces cuando yo me siento y busco qué tesis, cómo voy a armar yo esto, entonces encuentro un científico ruso, que hoy por bien o mal ya no son muy famosos, pero es un científico muy famoso que inventó la tesis TRIZ, T-R-I-Z. La TRIZ es de la misma época del señor Albert Einstein, y él trabajó en las oficinas de las patentes de Rusia. Einstein trabajó en las patentes de Alemania, creo que fue. Empieza a mirar patrones de conducta y dice, hay cierta cantidad de variables, no importa lo que inventes, sea un papel higiénico, sea un carro, siempre hay la misma cantidad de variables. Entonces, las 76 variables, empiezo a mirarlas y empiezo a analizarlas, cuáles son, y empiezo a buscar, y empiezo a describirlas y empiezo a trabajarlas con el equipo. En particular, en ese momento eran mis dos hermanos y una mujer lindísima, Paola, que después la van a conocer, que ya la conocen a través de otros medios, pero Paola, nos sentamos y empezamos a mirar, pusimos un tablero grande y pusimos a poner todas las variables y cuando encontramos el patrón de conducta de todas las variables los fuimos poniendo en pedacitos y aparecen las 76. ¿Y qué son las 76? Puede ser un cambio de temperatura a un destino. Puede ser un cambio de temperatura en otra región que impacta a otra región. Puede ser una huelga de camiones que sucede en un pueblo donde sale la mayor cantidad de mangos, por ejemplo. Puede ser un cambio de moneda que impacta de un país, pero impacta a otro país. Y así empiezas a hacer esa lista de variables que empieza a cambiar el mercado y los mercados mundiales, pero el cerebro no aguanta tantas variables para pocos productos. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar qué hacemos? Y la realidad era que los sistemas, la capacidad de computación del mundo hasta ahora empieza a abrirse y con la nube con mucha más razón. Entonces empezamos a poner esas 76 variables y yo siempre lo pongo de cierta manera. Yo digo, las 76 variables no impactan a todos de la misma manera. Eso tiene que ver en una de las preguntas que tú hiciste, Donatiu, que es, oye, para un productor de arándanos de Argentina, para esa persona lo más importante es el euro, porque es hacia dónde va su mayor cantidad de producto. Pero para un productor en Perú, ¿le importa el euro o le importa lo que pasa en China? Y un poco en Estados Unidos, o bastante en Estados Unidos. Pero si estás en México, a esa persona le interesa es qué es lo que pasa en el mercado de Estados Unidos y las temperaturas de Estados Unidos. Y si te vas a Portland, Oregon, y estamos hablando del mismo commodity, estás en Portland, Oregon, le interesa qué está pasando en California. O, ¿sí me entiendes? Entonces, ese movimiento de tecnología y esas variables depende de cada uno de los productores. Y de dónde está el productor. Y dentro de eso, oye, ¿cómo hago yo para manejar mejor mi cultivo para no tener que botar lo que produje o perder dinero en lo que produje? Porque si no llega ese producto, se va a botar, se va a vender mucho más barato, va a ir a parar a jugo en lugar de venderse fresco, etcétera. Entonces, todo está combinado esas 76 variables con sostenibilidad. Y poca gente me habían preguntado porque a veces lo digo y la gente se le dice, no entiendo. No, entiende que lo que pasa afecta la sostenibilidad de nuestro Algo de hecho, qué chistoso que hayas mencionado esto de TRIZ. TRIZ es un sistema que funciona con una matriz, ¿no? Es una matriz que encuentra cómo estas variables interseccionan entre ellas y causan un resultado. Me tocó, de hecho, trabajar hace mucho tiempo con TRIZ, específicamente para el diseño de sistemas circulares de ciudades en Holanda, en que se utilizaba un sistema de distintas variables y se encontraba entonces diferentes actores que pudieran cumplir los resultados de esas variables, digamos, un sistema de tratamiento de agua. Entonces se busca utilizando TRIZ, qué puede caer en cada una de la cadena, ¿no? Y cuáles son los cambios. Qué interesante. Y entonces, si estoy entendiendo bien, y esto es
yo sé que ya lo hemos platicado antes, Ujú. para simplificar un poco los escuchas, lo que se utilizan estas 76 variables y un montón de billones de datos para desarrollar un sistema predictivo que pueda recomendar a los productores qué producir, cuándo y por qué, Y ventanas de oportunidad, y ventanas de oportunidad. que es mucho más, que es lo más interesante de esta industria, son que nosotros manejamos, que son lo que llamamos los specialty crops, que son las frutas, vegetales, el corozo, las hierbas y las plantas, que son muy volátiles. Y las ventanas de oportunidad son importantes y los tiempos de transición también son importantes. Entonces, qué maravilla que poca gente sabe de Tris. Es un privilegio conocer a Héctor. No, pues me va a pegar de Héctor ahora porque poca gente lo entiende, pero es la realidad, son todos estos y cada día aumentamos, estamos ahora en casi 7 billones de datos y cada día aumentamos, no solo por los nuevos datos que entran y las nuevas fuentes que entran, por ejemplo, un país como Argentina, que tenemos la importación, exportación, los mercados locales, sino que entraron los de hoy y ahora empiezan a entrar los de cada día. Entonces es el aumento, no solo la nueva fuente, sino la ahora continuidad de fuente de datos. Tenemos la situación de que hay nosotros lo que hacemos es coleccionar datos de todo el mundo, ya para explicarle a los radioescuchas, recogemos datos mundiales de de estos commodities que le dije que son 515, entonces piensen rosas, piensen vainilla, piensen hierbabuena, piensen papas, todo esto, lo que cuando usted entra en un supermercado, todo eso que ven, vienen de todas partes del mundo, entonces nosotros tenemos que ir a mirar en Filipinas piña, en Kenia piñas, en Madagascar vainilla, en Tailandia piña, así. Entonces, buscar todos esos datos y colocarlos en una sola central, en un solo lugar, y que empiece a mostrarlo de una manera sencilla y animada y entretenida. Y por eso algunas veces nos llaman el Bloomberg de las frutas y vegetales, porque es como un Bloomberg, pero un poquito más entretenido, porque a veces pongo Bloomberg y es un poquito tedioso. Vas, Gabo. Hasta que me llame el señor Bloomberg, entonces ya no va a ser tedioso. Va a ser muy interesante. Oye, pues pudiera ser que Montoya se vuelva un similar para la industria agrícola, ¿no? Ojalá sea y por eso le devolvemos más a nuestros productores. Wow. Correcto. Oye, quiero preguntarte para que los agroescuchas puedan entender parte de lo que ya nos adelantaste. ¿Cómo cambia la vida de un agricultor después del apoyo de Agtools y todo el equipo que trabaja contigo? Para el ejemplo que tú gustes, ¿no? Para poder gestionar los contratos al tener mayor visibilidad en el supply o para poder monitorear los precios y las tendencias para poder vender en el mejor momento o para la mejora del proceso de los cultivos. Un antes y un después. Un antes y después. Mira, tenemos varios casos y son interesantes porque es desde el pequeño productor que tiene 3 o 5 acres de fresa en Oxnard, California. 3 acres, eso no es mucho, eso no es nada, literalmente en el mundo de agrícola no es nada. Pero para él esa es su vida, de eso vive. Y don Luis, que fue nuestro cliente número 1 y lo mantendremos toda la vida, no escribía ni habla español ni inglés bien, o sea, porque viene de gente humilde. Pero él entiende números. Números nadie se la gana. Entonces él abre su hija se lo hizo el sistema y él abre su teléfono y él ve los precios, compara precios ya sabe cómo manejarlo y mira los precios de los últimos 4 años, comparativo, y ve cómo están en las terminales de Los Ángeles y va a Whole Foods y lo vende ya diferente que cuando antes que llegaba le decían $5 y él pues decía $5 porque él no tenía ni idea. O sea, porque alguien le decía que tal vez estaba a 10, pero no, ahora ya llega y dice, mira, hoy el mercado está a 10 y el comprador le compré a 10. Entonces hace la diferencia, número 1. Número 2, que si él no tuviera esa herramienta, porque no la tenía, y eso es lo que más nos agradece, es que cuando le decían 3, 4, $5, dejaba la fruta que se perdiera en campo, porque es más barato no recogerla que entregarle y perder más dinero, porque no es solamente recoger la fresa, el empaque, el trabajo, la mano de obra, entonces a veces es mejor dejarla perder. Eso es tierra perdida, eso es campo perdido, eso es un resto de efectos secundarios.
Este es un ejemplo extremo de un productor pequeñillo que no tiene ni el lenguaje. Y nos vamos ahora a una compañía más grande, la compañía más grande productora de apio en el mundo. Entonces ya ellos lo que hacen es diferente. Ellos miran cómo se ha comportado en los últimos 3, 5 años, temperaturas, mercados, contraconsumo dentro de la herramienta y pueden decir cuándo plantan dónde para asegurarse que no pierden dinero, pero también tierra, porque ahora la tierra, más que el costo de la tierra, es el factor de sostenibilidad. Necesito esta tierra 15, 20, 30 años más. ¿Y cuánto más le puedo poner de espacio? Entonces, planean muchísimo mejor, le llaman ellos hedging, planean muchísimo mejor dónde van a plantar y cómo van a plantar. Pero también tengo el caso muy, muy bonito y muy interesante de Honduras, donde tenemos a través del programa de USAID, donde empezamos en marzo del año pasado, y empezaron los productores a manejar números y entender terminales en muchas partes del mundo. Y hay un programa donde se reúnen cada semana en una cooperativa, les van enseñando, mostrando la herramienta, van viendo los precios y aumentaron sus ganancias 40%, lo tenemos confirmado y verificado, 40% aumentó su ganancia en menos tiempo, menos volumen. Porque lo que hace mucho el productor en el mundo es producir todo el año, votar, producir, ganar, perder. Y al final del año es el promedio. En lugar de eso, 12 semanas bien dedicadas y el resto para pagar la cuenta con el mercado local. Entonces no estás mandando todo ese producto a muchos lugares perdiendo carbón, o sea, de carro, camión, barco, cuando localmente lo puedes vender y además de eso vas a nutrir mejor tu comunidad. Esa era otra cosa interesante. Me pasó con la quinoa, cuando un amigo mío quería vender quinoa en todo Estados Unidos y decía, ¿y por qué no logras un contrato local en tu país? Decía, pero es que allá no pagan. Y dice, a lo mejor sí. Y ahora hoy le vende a todos los colegios de su país, de su ciudad, y le va mejor que estar sacando todo ese producto hacia Estados Unidos, hacia Canadá. ¿Sí me entiendes? Entonces, empieza a abrirse los ojos a través de datos para tomar mejores decisiones que no solo impactan al productor, pero impactan en la comunidad. Para mí, sostenibilidad, y siempre lo he dicho desde siempre, es la tierra, sí, pero es las comunidades, ¿no? Que se deben de mantener. Montoya, estás rompiendo todos los paradigmas que tenía yo hasta el momento de las cosas que he escuchado, que he visto en el sector agro y del tema de agronegocios. Sobre todo, esa última parte que estás diciendo está cortando mucho de la idea de los productores nacionales. Por ejemplo, yo estoy en Jalisco, estoy aquí en el sur de Guadalajara, en Tlajomulco, en toda la zona de berries, y te puedo decir que hay productores locales, bueno, más bien, habemos gente local aquí en Jalisco que nunca hemos comido un buen arándano y que ni los comeremos. ¿Por qué? Porque pues se van para Estados Unidos, se van para Europa, se van para otros lados. Entonces, podría ser que ahora se está jugando mucho y además puede decirse que ahorita lo que más está produciendo, la parte del país que más está produciendo es aquí Jalisco, está produciendo todos los berries y es el producto que está dejando más reditabilidad en todo el país, para la economía mexicana. Pero esto cambia la responsabilidad social del agricultor, si nos damos cuenta, les estás creando un mundo diferente, o sea, ellos tienen que abrir su cabeza para pensar, no nada más piensa a exportar, porque exportar es la gran joya, ¿no? Pero a lo mejor hay un mercado local que consume bastante bien, que paga lo que debe en el momento que se debe. Creo que esa es la idea principal, o no, Marta. 100% tienes, eso es la razón número uno, y te voy a contar una historia bonita que me pasó en el 2009, cuando yo arranco a hacer el programa de fresas de Estados Unidos y me piden el de invierno, que yo lo he hecho en Irapuato hace 10 años, pero me fui a Zamora a hacerlo en Zamora, y me llamó la atención que todo el mundo plantaba en octubre y empezaba a sacar en noviembre, y para febrero, enero se acababa y se botaba el resto de la fresa porque no había más mercado de exportación. Entonces estábamos perdiendo un resto de tierra, estábamos perdiendo un resto de fruta, y oye, y económicamente lo que hacían era tratar de venderlo bien alto el precio en exportación, pues para justificar los gastos de un cultivo que dura 6, 7 meses. Entonces yo me bajé a la plaza, literalmente me bajé a la plaza central de Abastos de México y logré un distribuidor muy grande que le dije, oye,
y no digo el nombre porque quién sabe, en estas cuestiones uno nunca sabe, pero le dije, oye, ¿por qué no me haces un favor? ¿Por qué no tomas un par de paletas semanales, pallets o un par de ciertas cajas y las vendes en el mercado local? No, aquí nadie come fresa. ¿Cómo así que nadie come fresa? No, aquí fresa fresca nadie la come. No, pues a ver, ensayemos. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar con mi cliente, que en esa época era Walmart, y le digo que te reciba un par de paletas a la semana. A ver, bueno, hagámosle pues. Hoy tiene 14 camiones diarios que entra a la plaza y la distribuye para el mercado local. Y me sorprendió muchísimo que fui a Guadalajara, fue o a Ciudad de México, no fue a Guadalajara, y fue a uno de mis restaurantes favoritos, que es el mejor del mundo de alcachofa, la alcachofa, y es de alcachofas, literalmente, ¿ok? De alcachofa, es la mejor del mundo. Y tenían postre de fresa de esto, no sé qué, de berries, no sé qué, jugos de rojo, de la fruta roja, o sea, algo que tú no veías hace 15, 20 años, ¿ok? Que esté bien, que sea el segundo producto, sí, 100% no es el mejor producto, pero mejor lo está sacando hacia Estados Unidos, pero por lo menos nos dan, digo nos dan porque soy de corazón mexicana, nos dan la fruta buena para el mercado, para buena salud, para evitar el cáncer, para etcétera, etcétera. Y sobre todo que poco a poco, vamos empezando a ver que estas ventanas de oportunidad son importantes. Entonces termina de vender en febrero y empieza a vender en México en el resto del mes, el resto de la temporada. Y ahora la temporada se va hasta junio, que nunca se veía. Entonces, eso es importantísimo para la salud de todas nuestras comunidades. Importante. Hoy estaba viendo en las Naciones Unidas solo distribuyen arroz y maíz y, oye, te toca empezar a distribuir buena comida saludable para la gente. No podemos seguir dándole esto a la gente humilde porque pues por lo menos por eso mismo tenemos problemas de salud. Totalmente de acuerdo, Montoya. Y fíjate que cada vez que hablamos de el alimento como un derecho, y más que un derecho es un acto político porque todos tenemos que alimentarnos y deberíamos tener el mismo derecho a la alimentación y una alimentación saludable, porque para nadie es un secreto que a estas alturas del partido la riqueza nutricional, por decirlo de alguna forma, es muy distinta a la de hace muchos años. Y desde ese punto de vista, Marta, ¿cómo crees tú que un productor usando todas estas herramientas podría tener, digamos que, una alternativa para manejar otros conceptos y otros aspectos? ¿Crees que definitivamente la mentalidad del productor pueda llegar a cambiar desde el punto de vista sostenible? 100%. El productor siempre lo ha dicho, ha querido sostener, mantener, mejorar, es su campo, él quiere pasar su campo a sus siguientes generaciones, pero obviamente tiene miedo, y yo hablo con ellos, todos tienen miedo. Hay otro aspecto interesante aquí, muy interesante que me pasa, y ya he hecho investigaciones totales en todas partes del mundo, y es que en toda finca y en todo rancho del mundo, el que maneja la finca es el caballero, el que maneja el camión, el tractor, la mano de obra. Pero la persona que toma las decisiones de las finanzas, de todo lo demás, de la nómina, es la esposa, la hija, la hermana en la parte de atrás de la oficina. Esa persona entiende mucho sostenibilidad, muchísimo, porque todo el tiempo hemos estado reciclando todo, la ropa, la comida, todo. Entonces, cuando yo hablo con ellas, entonces es que tenemos que dejarle a nuestros hijos el futuro, ellos entienden, ellas lo entienden, ellos lo entienden menos porque ellos están en el campo, pero ellas lo entienden. Entonces es una combinación de dos personas pensando en sostenibilidad de campo y el otro en sostenibilidad de sociedad y de equipo de todos ellos. La segunda generación en las fincas y en los ranchos me ha pasado, el papá le dice al hijo, mira, compra esos datos y a ver, me dices el juguetito ese, a ver en qué funciona. Y eventualmente el juguetito es la mano de obra de todo el mundo de la familia. Entonces tenemos también nuevas generaciones que quieren quedarse en campo o que quieren regresar a campo y tenemos que darle rápido las herramientas porque como vamos a tener un vacío, un espacio entre los que están retirando y los que están entrando para mantener las fincas, es importante. Entonces sí lo veo y lo veo muy bien, lo veo, lo estamos viendo.
Pero también lo veo más importante, Paola, en los compradores. Esta es una bonita historia. Los compradores sí quieren ayudar al mundo, pero ellos están sentados en unos escritorios donde les exige el negocio hacer ciertas cosas que a veces van contra su propia naturaleza, pero no tienen opción porque es eso o no tienen empleo. Pero he encontrado la herramienta. Tengo un cliente muy lindo que es el segundo comprador más grande del mundo de aguacate. Yo no sabía eso. Y ellos tienen que comprar cierto tamaño de aguacate. Y el susto de la persona que es el Chief Procurement Officer, el que compra todo, es: quiero comprar, pero quiero asegurarme que no estoy dañando la tierra, porque tiene esa mentalidad. Entonces, ¿cómo le hago? Y con la herramienta, entonces ya saben qué épocas del año produce más el árbol para poder consumir más y hacer más guacamole, para traer más tomate y cebolla al mismo tiempo en el camión, para aprovechar el espacio y no llevar un camión con medio paletas de aguacate, cuando puedes llenarlo con otras cosas. Entonces van creando esa sostenibilidad porque tienen los datos. Es como decir, yo le digo a la gente, es como el Uber, sé para dónde voy y a qué hora llego y a cuánto me vale. Esto es lo que Actools da, los datos para poderte dar una mejor manera de planear tu futuro, como productor o como comprador, incluso con los bancos mismos. Los bancos para mí son muy importantes. Los lugares de finanzas que tienen ahora agenda de sostenibilidad, ¿ok? ¿Cómo le van a hacer? O sea, no pueden enforzarlo, pero quieren mejorarlo. Entonces, ya tenemos varios clientes que son bancos y empiezan a pasarle los datos para que los que dan los préstamos también les muestren a los productores: mira, es que en esta época te va mejor que en esta época, y eso ayuda en general al número de sostenibilidad de ellos. Si ven aquí el dibujito Sí. Ajá. Y lo hice a propósito muy sencillo, que es ir y buscar los datos de todo lado, de aduanas, del departamento de comercio, del departamento de impuestos, del departamento eso, el subdepartamento de yo no sé qué en Filipinas. Son 4 niveles antes de encontrar cuántos son los precios de las terminales en las Filipinas, por ejemplo. Entonces, vamos y ponemos la temperatura granular, que ahorita se las muestro, que es muy importante, y le añadimos las calculadoras, que es la que tú hablabas, y los algoritmos. Pero aquí les voy a mostrar algo que es mucho más importante, que es una de las cosas que nos está haciendo un poquito, que nos ha hecho un poquito diferentes, es las temperaturas, porque las temperaturas, lo que pasa es que todo el mundo mide temperatura. Oye, ¿cómo está la temperatura? Ya no está húmedo. ¿Húmedo para quién? Para la fresa, para el mango, para la banana, para la gallina, para el pollo. O sea, humedad es muchas cosas. Entonces, en el caso de fresas, tengo la temperatura, pero yo abro la temperatura y primero tengo que tener todas las fenologías del producto, porque todos los productos tienen sus fenologías. El que no se puede marcar es el que no tiene. Por ejemplo, esto no hay fenología en fresa, a lo mejor en piña sí. Y la variedad, porque la variedad, la Albion es diferente que se comporta en California, en Santa María, que se comporta en Zamora, Michoacán. ¿Okay? Entonces, se pone la temperatura, se pone en qué momento estoy de desarrollo de la hojita, o estoy en desarrollo, en qué momento estoy, y las temperaturas me van a cambiar y me van a decir: ojo, si estás desarrollando la hojita y esta es la temperatura, puede haber un problema. Si estás ya estás sacando la florecita, y si estos son dibujitos, le hemos hecho bien a dibujitos, entonces en temperatura. Si la quieres ir y sacar la fruta, entonces ya la quieres cosechar, entonces te van a cambiar los colores. Creo que en esto mucho no, pero por ejemplo, si me voy a la festival, esa cambia mucho. Sí, todos empiezan a cambiar, ¿sí? Entonces van cambiando los colores, los sabores, porque todo no es igual. Ahora mismo la gente dice: no, fresas no son iguales, ninguna fresa es igual en ninguna parte del mundo. Perdón, y lo podemos poner poder ver lo del año pasado al mismo momento, porque los productores dicen: oh, es que el año pasado llovió, el año pasado. No, aquí ya tienes qué pasó en el 2021 y qué es lo que va a pasar en los siguientes 14 días, para que no estés equivocado. Pero si quieres 7 días antes o 7 días después, entonces te vamos a mostrar qué pasó 7 días hace 7 días y 14 que vienen, para que puedas ver el patrón de conducta.
Y si quieres verlo diferente, quieres compartir, comparar 3 años, pero de otra manera, entonces te estoy mostrando que las temperaturas ideales están entre estas 2 líneas, y si te das cuenta está fuera de la línea, significa que la calidad del producto no está bueno, no va a salir bueno porque pues fíjate que está fuera de rango. Y así, y entonces empieza un juego y la gente empieza a mirar muy diferente el cultivo porque tenemos la herramienta en segundos. Oye, cuando les diga que la compañía más grande del mundo tenía para piña solo 3 fases fenológicas de las 9, porque no había la computación. Entonces ahora ya saben que en fenología 5, si no hay radiación solar, el azúcar no va a estar alto en la piña. Entonces necesitan eso. Entonces, más o menos consiste en eso. Estoy choqueado. Y yo también me di cuenta que no estaba parpadeando ahorita. Necesito aire. Pues, está súper genial. Necesito aire. Marta, yo tengo una pregunta. Dale. Yo Bueno, lo a ver, que... Espera, no, Tomás, le toca a Pau, ha estado con la mano Sí, yo sé, perdón. Voy a poner mute acá, ¿no? Así le puse mute, ¿no? Pau, vas. Le puse mute de todo. Pero te tienes que aguantar. El tema es que lo que estoy viendo es que toda la información se establece desde el punto de vista de sustentabilidad, tanto del mercado como de producción del cultivo, desde el punto de vista de producción como tal. Ahora, la pregunta que yo tengo y es básicamente en la línea en la que yo me muevo es, ¿esta herramienta la están pensando para hacer que el producto o los cultivos sean sustentables desde el punto de vista de manejo de insumos de otro tipo para alcanzar una mayor sostenibilidad? Entonces aquí te va una cosa interesante. Entonces empezamos con, lo que primero habíamos empezado es con, obviamente, manejar mejor los cultivos para mantener los productores en el camino, ¿no? O sea, que no se nos fueran, que no se nos desaparezcan. Un momentico, ¿dónde está research? La segunda parte de esto es cómo hacemos para poder asegurarnos que el productor, que cuando un camión sale de Salinas hacia Miami y nadie les dijo, porque no les dicen, los camiones no les dicen, que hay una tormenta y hoy es viernes, salen los camiones para llegar el lunes o martes. Si hay una tormenta en Miami, el camión nunca la va a llegar. Entonces, salieron todos esos camiones, nunca llegaron, el producto se rechaza, no porque no sea bueno, es porque yo, Marta Montoya, en Atlanta, yo no sé si ese camión que iba para Miami está bueno o malo, porque nunca llegó, no fue rechazado, no fue aceptado, entonces el camión se voltea y lo bota. Esos son los famosos que te cuentan las historias que en la mitad del país es lleno de basureros de comida de nosotros, porque no llega, ¿ok? Pero las compañías de camiones abren y botan y dicen, hey, o lo regalan, o dicen que hacen algo con eso. Entonces, la primera herramienta que pusimos fue esta, que es la cantidad de carbón que acabas de gastar en llevar de Salinas a Chicago que nunca llegó. Si llegaste, y te acuerdas que habíamos hablado que el arándano ahora lo venden a $5 los argentinos, resulta que mi camión llegó allá y solo necesitan 5 cajitas que no sirvan para rechazarme todo un camión. Y me lo rechazan. Entonces ya empiezo a mostrar, a moverme el carbón, no solo el que llegó al centro de distribución, sino el que tengo que voltearlo a Chicago, a terminal, y empieza ese camión como un niño huérfano, por todo lado, 2, 3 veces. Esas son estas paradas que tenemos aquí. Entonces, mira todo lo que ahorita te vamos a la otra parte. Acabas de botar todo ese carbón footprint con un camión que nunca debió ni haber salido para empezar. ¿Ok? La segunda parte viene aquí, que es la que ya estamos empezando a instalar, que no lo habíamos hecho porque el mercado todavía no estaba listo, que por favor, muchachos, que estamos botando comida. Pero yo les digo a la gente, cuando alguien bota un camión de tomates, que les estaba muy específica, ¿qué botamos? Acabamos de botar empaque, y dentro del empaque está la tarima, la caja, el clam, el está los fertilizantes, el agua, la tierra, los costos de operación, y empiezas, y son 96 subvariables
Estos son 8, son 9 variables. No encuentro el nuevo. Son 9 categorías que cuando votas, entonces acaba de mostrarte el camión que transitó y fue eso, todo ese carbon footprint. Y ahora te estoy diciendo todo lo que estamos votando en la parte de atrás. ¿Qué es lo que yo hacía en el pasado? Cuando yo iba a trabajar a otros países a hacer un desarrollo agrícola, yo me tenía que sentar con un productor y teníamos que ser muy específicos de cada gasto, hasta de la secretaria. Porque la secretaria, si él movía 1000 cajas, dividíamos el tiempo de la secretaria por dólar o por pesos. Y entonces empiezas a calcular todo el dinero, porque cuando sale esa caja, tú quieres saber bien el costo de caja para saber cuánto lo vas a vender y cuánto tienes de flujo para jugar. Entonces lo que hicimos lo mismo que yo hacía, que aquí tengo mi librito como lo hacía anteriormente, pero le añadimos agua, fertilizantes, cajas, etc. Entonces ya podemos empezar a calcular literalmente todo lo que se pierde desde el momento en que ese camión es rechazado. Desde tierra, porque perdemos tierra. Cada vez que sembraste un tomate y lo sacaste, estás perdiendo cada vez menos tiempo en esa tierra. ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Cuánto nitrógeno? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto aquello? Y lo calculamos ahora. Esa es la otra parte que los compradores, todo el mundo habla de sí, que sostenibilidad, pero al final del día el comprador lo que le interesa es el producto y la ganancia. Y por más de que digan, pero ahora últimamente ya empezaron a funcionar mejor y me están empezando a sonar bonitos los oídos que sí están empezando a preguntar lo que es debido. Eso es la sostenibilidad que todavía no había, que ahora ya la tenemos. Hay algo que me parece sumamente interesante de los resultados que nos estás platicando y también del diseño de AgTools como sistema, como plataforma, y es que uno de los grandes retos, no tanto retos, diría yo, omisiones al momento de diseñar tecnología, es que sí piensan en la sustentabilidad o la sostenibilidad, y al pensar en eso, siempre dejan el tercer pilar, digamos, rezagado, ¿no? Es economía, ambiente y sociedad. Y ese es el que siempre queda olvidado, ¿no? El tercero, ¿no? Sí, siempre. Entonces, lo que tus resultados están demostrando es que hay beneficios de pensar en el tercer pilar. No solo hay, y que hay una gran granularidad. Gracias. Es muy tarde ya no puedo hablar, ¿lo escuchas? Siempre me pasa cada vez que estamos grabando, se me olvida cómo pronunciar las palabras. Y porque no solo es crear una nueva rama de trabajo, que es en una rama de ventas, digamos, un canal de ventas que es vender local, que eso ayuda a la sociedad en común. No solo es estar ayudando con un círculo virtuoso a los productores que ya empiezan a ser mucho más autosostenibles, sino que también tiene un efecto macro que es combate estos datos que estás presentando, estos resultados, combaten estos grandes horrores, diría yo, del sistema agrícola moderno, que es, y mencionaste el ejemplo de la quinoa, que se vuelve este gran producto internacional, sube demasiado su precio en los sistemas de comida locales, y se vuelve inalcanzable para sus consumidores originales. De acuerdo. Y yo he visto justamente esto que tú dices, que vale más la pena tirar el producto que venderlo más barato para muchos productores. Conocí la historia de un comprador que si no llegaba el producto bien, lo quemaba porque era hasta más barato quemarlo que simplemente desecharlo de una manera sustentable. Estamos de acuerdo. Y hablando de las comunidades, aquí va la otra, porque uno de los secretos más bonitos de esta compañía es el equipo. Y hoy me estaba preguntando alguien, oye, ¿cómo lo has hecho? Nuestros ingenieros están en pueblitos chiquitos, en Los Reyes, Michoacán, en Zamora, en Sinaloa, en Huanachi, en Salinas, porque hemos hecho un esfuerzo con mi hermano de traer ingenieros de los tecnológicos de los pueblos, no de las universidades de las ciudades. ¿Por qué? Uno, porque esos muchachos son muy sanos, muy buenos, y no quieren sus familias que se vayan de sus pueblos, sino que se queden en sus pueblos. Y no queremos pueblos desiertos, queremos pueblos habitados, con niños que crezcan, que familia. Nos traemos los muchachos
y las muchachas, porque tenemos ingenieras también, y los ponemos en línea de producción para que vayan aprendiendo y llegan, claro, al estilo Apple y al estilo Microsoft, no, están como 400 millas atrás, pero para nosotros es perfecto porque podemos encauzarlos, entrenarlos, quererlos, que es más importante, y poquito a poquito ellos van arrancando, y tenemos un grupo de muchachos, ya son 25, que aprecian, incluso los mismos dos norteamericanos que tenemos son de pueblo chiquitito, porque se quieren quedar en sus pueblos. Entonces, sostenibilidad no es solamente producir productos, es utilizar nuestra gente de comunidades pequeñas y preferiblemente minorías que nunca nos han dado la oportunidad. Que ese muchacho, porque yo lo vi con mis familias, con mis padres, muchachos que emigraron de sus pueblitos y tuvieron que venir a una ciudad a hacer cosas que no deberían haber hecho porque no tenían opción. Cuando aquí son ingenieros de sistemas, muchachos versus una línea de producción o un muchacho haciendo una línea de producción en otro lugar, en una fábrica o limpiando un edificio. No, muchachos talentosos. Entonces, yo siempre insisto que no solo es producir productos, pero también ser nosotros mismos bastiones de esas comunidades. Ya veo a los agroescuchas reproducir el episodio y regresarle, ¿no? Para escucharte. Y te lo digo porque hace poco Tona me compartió que hizo un live en Instagram con unos emprendedores que escucharon a otra de las empresas con las que se grabó un episodio y se inspiraron para poder hacer su mejor esfuerzo para mejorar su comunidad y ayudar a otros productores. Hay dos temas que me gustaría que los agroescuchas retomaran y luego ahí va mi pregunta. Uno es que gracias a los datos están viendo la luz iniciativas sustentables por parte de los compradores. O sea, eso creo que es un mensaje que los que nos escuchen compartan el episodio y creo que se puede influenciar para salvar este mundo. Uh-huh. Y el otro es que los responsables de las políticas ESG están dentro de las familias agricultoras. Entonces, poder inspirar a que tomen más iniciativas es algo que pues nosotros también estamos contribuyendo para poder inspirarlos en prácticas que hacen otras empresas. Tona ya te puede decir lo que el episodio que grabó con PepsiCo, ¿no? Con respecto a ese tema. Y bueno, mi pregunta es, dado que hablaste sobre un temor en la adopción de tecnología, ¿cómo has visto, y esto creo que nos sirve a todos, cómo has visto que el agricultor puede, digamos, mitigar el riesgo de adoptar la tecnología en sus cultivos, en su operación? Bueno, lo primero es que en una de mis conversaciones comenté que yo fui a la Universidad de UCI, de la Universidad de Irvine en California. Es líder en dos cosas, sociología y antropología. Y hice todo el programa para meter AgTools en ese programa, para entender que un productor de tomate en Sinaloa no es lo mismo que un productor de tomate en Oaxaca. Punto y aparte. Son dos mundos diferentes. La gente no entiende eso. Que una mujer y un hombre son diferentes. Que un señor de 60 y uno de 25 es diferente. Poder entender quiénes son esas personas, que le llaman en la industria la persona, que son diferentes. Y para eso, tenerle el equipo, la manera de asegurarme que todo mi equipo iba a entender que no teníamos uno igualito a todos. Porque no es así. ¿Ok? Ese era lo número uno. Lo número dos era entender que cuando empezáramos este proceso de datos y de dar datos, cómo lo vamos a hacer de una manera lo más sencilla posible, pero también lo más con cariño. Yo siempre, hasta que uno no trabaja en esta industria día y noche, y cuando digo literalmente día y noche, uno no entiende el peso físico y el peso emocional que carga uno en esta industria de ser productor y ser comprador, porque son los dos extremos que tienen ese estrés diferente, pero es un estrés total, literalmente. Y todo el que está en la mitad, el distribuidor, el del camión,
Esta industria, pocos entienden lo estresante que es. Entonces, tener compasión es una de las cosas más importantes para entrar en esta industria, compasión de poder entregar una tecnología para que se pueda adaptar el productor o la productora. Y siempre, siempre, y lo he dicho en todo mi equipo, cuando uno llega a una finca o cuando llega un productor, uno no llega a uno, llega a dos, el esposo y la esposa, el papá y la hija. Tienes que llegarle a los dos al mismo tiempo, porque al integrar a los dos vas a poder hablar dos lenguajes diferentes, pero del mismo tema. Y eventualmente cuando eso pasa, y me ha pasado toda la vida, el productor empieza a confiar porque uno está confiando en su mano derecha. Ese productor confía en esa mano derecha, pues toda está su firma, su banco, sus cuentas. Y si uno empieza a hablarle a las dos personas y no solo al productor, empieza a crear ese bond, esa unión y empiezas a poder venderle el producto y más que nada que opere el producto, porque la otra es que lo opere. Pues fíjate que una de las cosas que acabas de decir ahorita me da mucho sentido, porque uno de los grandes problemas que yo veo, sobre todo con la gente que conozco, que creen que el campo es una industria pequeña y la minimizan. Y ese es un tema muy grave, porque no se dan cuenta de que la comida y el mundo de la comida es tan grande y tan estresante producir y tan importante que, bueno, ahorita lo vimos con la pandemia, ¿no? Que con los contenedores, que los fertilizantes, y es tan compleja que tenemos que simplificarla. Y lo que estás haciendo tú es simplificar uno de los grandes problemas que tiene el agricultor, el futuro inmediato, el futuro mediano y el futuro a gran escala. La pregunta es esta, Marta Montoya, o Montoya. Montoya. ¿Cómo ves el futuro de tu empresa? ¿Y cómo ves el tuyo? ¿Qué te imaginas que va a pasar? Porque yo te digo que hemos hablado de tokens, hemos hablado de Web3, hemos hablado de muchas cosas, pero yo creo que esto cambia mucho el futuro. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, primero que nada, hemos tenido ofertas de compra de la compañía y no la vendo por una razón muy importante, porque yo les explico a los que quieren comprar. Yo ya tengo una edad donde no es cuestión de dinero. Yo no necesito lujos. Nadie nunca necesita lujos. Crecí con padres que nunca tuvieron lujos y ayudaron a una sociedad. Entonces, gracias a Dios, no tengo que comprar carros. Aunque echamos chiste en el grupo que vamos a comprar una isla allá en el Caribe. Echamos el cuento que vamos a tener la isla Actulls. Todo se ríe porque el cuento. Pero realmente no necesito mucho, gracias a Dios. Y lo más importante para mí es haber sacado dos muchachos juiciosos. Uno de ellos, entre otros, trabaja en el Congreso de los Estados Unidos, o sea que lo hicimos bien. Y la segunda está trabajando bien. Entonces, hice bien. Para mí eso era lo más importante, sacar estos dos muchachos derechitos que no se me torcieran por ahí por el camino. Entonces, salimos bien. Entonces, la primera es la parte personal, porque alguien me lo dijo en Nasdaq, todos los mundos de cosas que he trabajado en Nasdaq, te hace buscar realmente la esencia de por qué empezaste la compañía. Y yo la empecé para ayudar a la sociedad. Entonces, esta compañía está en kindergarten. No está ni siquiera en primero de primaria. Ni siquiera está en el primer año. Porque está tan complejo este tema que nos vamos a demorar. Entonces yo les digo a ellos, mira, ya van dentro de 5 años. Y de pasada, cuando me llaman en 5 años, porque tu compañía o tu grupo o el que sea, entiende la responsabilidad social que tenemos. Porque yo no necesito salir corriendo aquí a vender esta compañía por $1 billón o $1 o lo que sea. Es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Y lo segundo, fíjate, muy interesante, es los números de datos. Y te va a dar algo interesante para que todos lo sepan. De los 515 commodities y de las 76 variables y de los 191 países que producen productos, tenemos 4% de datos y somos el más grande del mundo. O sea, 4% de datos. Y somos los más grandes del mundo y son 7 billones de datos. Absurdo. ¿Sí me entiendes? O sea, No, bueno, estamos empezando, podría decirte que estamos empezando. Exactamente, ¿no? O sea, que tenemos trabajo para poder ensamblar esto bien, para poder mejorar el mundo y para poder tener un mundo a largo plazo. Porque acuérdense, como estamos produciendo y botando y no tenemos más tierra, entonces necesitamos apurarnos a traer más datos, que es lo que yo le digo a mi equipo, entre más traemos más contratos, es para contratar más gente
no para poder, gracias a Dios tengo inversionistas, esa es una parte muy importante y quiero que todos la escuchen en tu programa. Los inversionistas que uno debe traer a la compañía de uno tienen que estar en línea con tu misión social. Porque si no, dinero sobra en este mundo, pero empiezan a empujarte y a decirte y a dirigirte. Y me pasó una vez, no me pasan dos veces. Entonces, todos mis inversionistas son mujeres latinas, impactantes sociales. Gracias a Dios no necesitan el dinero y entienden la misión social que tenemos acá. Entonces, no necesitamos salir corriendo. Lo que sí necesitamos es correr a traer datos para poder darle el empoderado a todos los que toman decisiones aquí, para poder proteger al mundo, para que el mundo la tierra no se nos acabe, podamos nutrir más gente, podamos, hombre, por Dios santísimo, cambiar, entregarle a la gente humilde que recibe comida de nosotros por razones de refugiados y esto, saludable, en lugar de comida que no deberían de estar comiendo. Entonces tenemos unos 3 a 5 años mínimo de recolección de datos. Y mira lo bonito de la otra, que los clientes de nosotros, cuando yo me siento con ellos que son multinacionales, les digo, nosotros tenemos 2% de 100%. De entrada les digo eso. Si les gusta así, bien, si no, no hay problema. Y con eso y arranquen, porque entienden que es un camino que tenemos todos por caminar. No solo soy yo, no solo mi equipo, es todos los que son clientes de nosotros entienden la razón de la existencia. Entonces, vamos bien. Entonces, no me voy a ir a la isla del Caribe todavía por los siguientes 5 o 7 años. Gracias a Dios. Y cuando tienes una persona, un par de compañías, como la compañía que estamos lanzando con los teléfonos, los mensajes que alguien encontré en este mundo que entendió que en los teléfonos le podemos dar a los productores los datos por 5, 6, 7 pesos nomás al mes, vamos, porque entonces ya le vamos a dar datos al productor sin que le cueste un resto de dinero y que empiece a entender datos, ¿no? A través de caricaturas y personajes. Sí, yo creo que en esa isla vamos a poner un café agronauta. Sí, totalmente. Para transmitir. Sí, ahí va a estar nuestra estación agronauta. Absolutamente. Ahí vamos a estar. La verdad, yo creo que es un antes y un después este podcast, después de escucharte, Marta Montoya, en lo que te podamos ayudar, estamos para servir. Estamos, creo que... Con cada herramienta que tengamos a nuestro alcance, en nuestras manos. Mira que pensar que la utopía era algo inalcanzable, yo en este momento no me cabe el corazón de dicha. Sí, te lo digo y de verdad, gracias. No, sí, de hecho, tristemente ya es el tiempo de cerrar, pero cada vez que pensaba, bueno, este es el momento, y volví a escuchar algo que me interesaba y me quedaba callado, así, no, espera, todavía no quiero cerrar. Tristemente ha llegado ese momento, pero antes de que propiamente cerramos, hay algo que le pedimos a todos nuestros invitados. Y después de todo lo que hablamos, yo creo que es la pregunta más difícil de toda la entrevista, porque de toda esta invitación, ¿cuál entrevista? Esta plática maravillosa que hemos tenido, que nos diste el privilegio, por favor, de darnos, es si hay una idea que te gustaría que los agroescuchas se lleven de todo esto que estamos platicando, de toda la misión detrás de Actus, de los esfuerzos que has hecho, de tu trayectoria y todo. ¿Qué te gustaría que se llevaran? Trata de contárnoslos en 3 oraciones. Yo sé que es muy difícil condensar todo estos en 3, 4 oraciones. ¿Qué te gustaría que se llevaran de todo esto que nos platicaste? Creatividad. Para mí lo más importante, y siendo quien soy, siendo profesora y haciendo esta compañía, creatividad es lo más importante para todos los que me escuchan y los que me van a escuchar y los que seguirán escuchando, es porque así vas a plantar un cultivo, así vas a crear un dron, así vas a crear un programa de contabilidad. Creatividad es importantísima. Lee poemas, canta canciones, compone. Eso es muy importante para estar en tecnología, para poder avanzar en el mundo de tecnología y de agronomía. Con eso me voy contenta. Que me gusta mucho ese final. Y escuchas y equipo de nota, hace mucho tiempo que no doy ningún tipo de conclusión a un episodio, pero creo que este se lo merece. Acabamos de ver, en mi opinión,
después de todos los invitados que hemos tenido, de todas las cosas que hemos platicado, el primer ejemplo 100% completo de un esfuerzo sustentable, no solo en cuanto a los resultados que quiere hacer como misión, como empresa, como todo, que le está ofreciendo a los productores grandes y pequeños, a las sociedades en las que trabajan estos productores y todo, sino también como empresa, porque no se está yendo por el camino clásico de buscar al ingeniero que trabaja, que está salido de la mejor universidad, y todo, sino que le está dando oportunidad normalmente a los olvidados, ¿no? Que es una tragedia. Y a las olvidadas también, ¿no? Que está tomando en muchísimo consideración este rol importantísimo y tristemente invisible en muchísimas de las comunidades agrícolas del mundo, que es el rol que juegan las mujeres en el manejo de las producciones, ¿no? Que es, en mi opinión, es del 50 para arriba por ciento del rol de una. Entonces, les pido por favor que sí sigan la trayectoria de esta compañía, de Marta, de todo esto que está sucediendo. Les pido si alguno de nuestros episodios los inspiró para buscar una empresa, Gabo ya lo dijo, esta es la empresa con los que se deben inspirar. Y si quieren un ejemplo de sustentabilidad, este es el bueno. Marta, en serio, muchísimas gracias. Ha sido, yo diría que el episodio que más boquiabierto me ha dejado. Creo que al equipo también. Todos hemos estado así impresionados constantemente. Y lo que me queda por decir es, ¿dónde te pueden encontrar los agroescuchas? Me pueden encontrar en tools, ag.tools, pero Marta con h, @ag.tools. No .com, sino .tools. Y a mí me están sudando los ojos, pero bueno, muchas gracias por este gran episodio. Ya verás, eres agronauta, antes de ser agronauta, nos pones todo. Marta, muchas gracias por todo, de verdad estaremos eternamente agradecidos y nos dejaste así el corazón lleno de cosas. Mañana me voy a levantar con otro sabor de boca, sé que estoy bien, muchas gracias y gracias a mis agronautas, la verdad creo que este fue un gran episodio, nos dejaste muy inspirados y así como eso tenemos que inspirar a los demás. Gracias. Gracias a ustedes. Marta, Un abrazo, yo Marta, quiero mucho éxito. agradecerte Gracias. por lo que haces. Ay, Paula, sí. Si los puedo esperar porque ustedes todos están jóvenes y van a poder cambiar el mundo también. Así que vamos todos adelante. Con el ejemplo que nos acabas de dar, claro que sí, estamos más que dispuestos. Totalmente, Gracias. Totalmente. Y agroescuchas, no olviden seguirnos, darle esas 5 estrellas a este episodio que se las merece, se merece hasta 10. Y seguirnos en Agronauta MX en Instagram, seguirnos en nuestro Linktree Agronauta, ya saben, ahí está la Academia Agronauta que está corriendo nuestro curso de hidroponía urbana. Entonces, síguenos en redes. Marta, te queremos otra vez, eventualmente otra vez como otra invitada, por favor, tenemos tanto que aprender de ti, si estás dispuesta. Para la próxima traemos a mi hermano también, para que por favor, conozcan de la parte de ingeniería. Por favor, Estaría genial. Totalmente, y también a algunos de tus ingenieros, ingenieras, para que nos platiquen desde su 100%, punto de muchachos. vista. Muchachos. Gracias, muchachos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Montoya.